Bienvenidos a otra emisión más de Espíritu Canal. Seguimos en esta hermosa casa de retiro, La Nueva Esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te bendecimos porque estos días han sido maravillosos de retiro. Te pedimos que sigas bendiciendo a todas las personas que nos han pedido oración. Hay muchos que se encuentran hospitalizados, algunos que han sido intervenidos quirúrgicamente, otros que piden ayuda para sus familias, bendición para sus vecinos, sus familiares. Te pedimos por todo nuestro México, por todas las necesidades de nuestro clero, nuestra diócesis de Azcapotzalco, nuestro señor obispo y por supuesto cada una de las parroquias que representan esta hermosa iglesia católica en esta parte de la Grey de Dios, y por todas nuestras necesidades, nuestras dificultades como sacerdotes, como párrocos. Ayúdanos, Señor, a echarle muchas ganas y a seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy debemos estar muy atentos. No podemos vivir totalmente desparpajados, sino más bien tenemos que tener todo nuestro corazón atento a esas asechanzas del enemigo, pero también atento a la llegada del Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer todos los días, pero con mayor amor, con mayor entrega. Por eso esta parábola que Jesús dice acerca de ese padre de familia que si supiera cuándo llega el ladrón, pues no lo dejaba entrar. Así nosotros también tenemos que estar siempre despiertos y siempre atentos a las diversas necesidades. De este caminar no podemos abusar de que Cristo no regresa y entonces empecemos a perder nuestra energía, nuestra vitalidad en el pecado. Nos invita más bien a invertir todo ese trabajo en la evangelización de los pueblos, en la conversión de nuestros corazones y por supuesto hacer lo que tenemos que hacer. Cuando llegue el patrón, si nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer, seremos recompensados. El mismo privilegio de hacer lo que el Señor nos está pidiendo nos hace felices. Hagamos la prueba y veamos qué grande es nuestro Señor. Bendito sea. En el tema de hoy, ¿qué pasa en el cerebro cuando hacemos oración? Beneficios evidentes de quien vive con una dimensión espiritual. La propia vida, la existencia humana, está vinculada a una apertura al infinito. Se trata de una necesidad inclusive en el ser humano. Como la filosofía o la poesía, esta dimensión espiritual nos lleva de manera espontánea a la oración y la contemplación para dar un significado a nuestra propia existencia. La neurología, gracias a las últimas tecnologías que permiten explorar la actividad del cerebro en pleno, en la cuestión del funcionamiento, han demostrado, por ejemplo, que la meditación y la oración pueden modificar la estructura del cerebro, evidenciando cómo los estados del cerebro y del sistema nervioso pueden crear o relacionarse con la vivencia de la experiencia religiosa. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando reza o medita? Hay una amplia red de estructuras implicadas a nivel neurológico por la actividad cerebral. Está el lóbulo frontal, que nos ayuda a focalizar la mente en la oración, el sistema límbico, que permite experimentar emociones poderosas, y los lóbulos parietales, involucrados en nuestro sentido y en su orientación en el espacio y en el tiempo. Dependiendo de la experiencia concreta, esas áreas pueden encenderse o apagarse. Así los lóbulos parietales
pueden apagarse cuando una persona experimenta una pérdida del sentido de sí misma o experimenta un sentido de unicidad con Dios. Estas exploraciones han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías y están ayudando a pensadores interdisciplinarios a desarrollar una teología basada en la ciencia que permita comprender, por ejemplo, la relación entre fe y salud. Beneficios que la neurociencia reconoce en el campo de la salud. El origen de la relación entre neurología y espiritualidad se encuentra en los trabajos de Herbert Benson, un cardiólogo de Harvard Medical School, que estudió a fondo el papel que el sistema nervioso autónomo juega en el proceso de la enfermedad humana. Benson estableció que el sistema de respuesta al estrés afecta a todo el sistema nervioso. Además hizo otro interesante descubrimiento, que la meditación ayuda a relajar el sistema nervioso, a rebajar la presión arterial, a mejorar la salud del corazón, a prolongar la vida, además de dar felicidad y de generar el sentimiento de estar más cerca de una entidad trascendente. En otras ventajas, ser creyente te alarga la vida. Tras años de investigación, Benson descubrió, por otro lado, que las personas que practicaban la meditación como una forma de oración tendían a tener más salud que aquellas que la practicaban como mero vehículo de consecución de beneficios fisiológicos y físicos. La creencia en Dios, mientras estimulaba el sistema nervioso mediante la meditación basada en la fe, suponía mayores beneficios para la mente y cuerpo que la meditación agnóstica. Sin lugar a dudas, estos elementos de tenor científico pueden ser un estímulo a la oración, pero lo más importante es vivir nuestra dimensión espiritual como una oportunidad de gran don de la vida, interdependiente de los nuevos descubrimientos que la ciencia está realizando. El poder de la oración es algo que supera la ciencia misma, si bien estos datos pueden ser siempre un estímulo positivo para reconocer los muchos beneficios que nos ofrece la oración. Hermanos, en el tema de hoy, ¿qué ocurre en el cerebro cuando tenemos la oportunidad de la vida espiritual, cuando hacemos oración? En Santos y Conversos hoy celebramos a San Pablo de la Cruz. Pablo Daniel Massari nació en Novara, Italia, el 3 de enero de 1694. Más tarde se trasladó a Castellaso, Bormida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas. Le recordaba del crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorado de Jesús crucificado desde su infancia, quiso entregarle toda su vida. Su padre le leía las vidas de los santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Para Pablo fue el momento que él llamó conversión. Hizo una confesión general y desde aquel día empezó una vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche a rezar y a leer libros de santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás, con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno le horrorizó. Hacia el año 1715-1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército de Venecia. Quería defender el cristianismo de los turcos que amenazaban a Europa, pero mientras adoraba al Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella su vocación. Abandonó el camino militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a casa. Aunque un tío sacerdote le dejaba una herencia para que se casara, Pablo renunció. Rechazó también unos negocios muy prometedores que le ofrecían y se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. La Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una comunidad religiosa que giraría siempre en torno a Jesucristo crucificado. Pablo presentó estos mensajes al obispo de Alejandría, Monseñor Gattinara, y a su director espiritual. Previo el juicio de confesores prudentes, el obispo le revistió del hábito de la pasión el 22 de noviembre de 1720. Se pasó 40 días en una habitación junto a la sacristía de la iglesia de San Carlos, en Castellaso, para redactar los reglamentos de la futura comunidad a quien llamaba los pobres de Jesús. Vivía todo este tiempo a pan y agua y durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y el estado de su espíritu durante aquella cuarentena se ha conservado con el nombre de Diario Espiritual.
Concluida la experiencia, el obispo le autorizó vivir en la ermita de San Esteban de Castellazo y a realizar apostolado como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando misiones. Ya para el verano de 1721 viajó a Roma con el deseo de obtener del Papa una audiencia a fin de explicarle las luces recibidas sobre una futura congregación. Los oficiales de la residencial papal no lo dejaron entrar por parecerles un aventurero más. Hermanos en santos y conversos, un grande San Pablo de la Cruz. La rola del alma se llama Santo y esta rola está a cargo de la agrupación musical Catholic Vox Dei. Vamos a escucharla. En el chiste, mi mujer me hizo creyente, dice el esposo. ¿Cómo? ¿Ella te llevó a la iglesia? No, la verdad es que yo no creía ni en el infierno hasta que me casé con ella. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿por qué bautizar a los niños y no esperar a que sean adultos y ellos elijan? El Papa Francisco reflexionó sobre por qué hay que bautizar a los niños y no hay que esperar a que sean adultos para recibir el primer sacramento de la Iglesia. De hecho, somos cristianos en la medida que dejamos que Jesús viva en nosotros. Lo dijo el 11 de abril del año 2018 en la Plaza de San Pedro. Hay algunas personas que piensan por qué bautizar a un niño que no entiende. Esperemos a que crezca y entienda y quiera él mismo pedir el bautismo. Pero continuó, esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo, porque cuando nosotros bautizamos a un niño, entra en él el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace crecer en ese niño las virtudes cristianas que luego florecerán. El obispo de Roma, que desde cuando era arzobispo de Buenos Aires insistía para que sus sacerdotes jamás negaran el sacramento del bautismo, especialmente a madres solteras, bueno, pues también dice y confirma, se debe dar siempre esta oportunidad a todos los niños de tener dentro de ellos el Espíritu Santo para que los guíe por toda la vida. No se olviden de bautizar a los niños, expresó, pues la tradición del bautismo de los niños tiene raíces en la antigüedad, cuando eran bautizados en la fe cristiana de los padres, pues hay un antes y un después del bautismo como camino de fe, para que cada persona bautizada ayude a la transformación del mundo. En este sentido, remarcó que el bautismo es el primero de los sacramentos y fundamento de toda la vida cristiana, que es la puerta que permite al Señor hacer su morada en nosotros e introducirnos en su misterio, y contó que el verbo griego bautizar significa sumergir. El baño con el agua simboliza, en varias creencias, el paso de una condición a otra, es signo de purificación para un nuevo inicio. Asimismo, el bautismo nos hace misioneros en el mundo, cada uno según su propia vocación, para que el mundo crea y sea transformado, expresó. Por último, el Papa Francisco ha dejado una tarea a todos los presentes. Animó a los fieles a recordar el día de su bautismo, el bautismo como el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos, de la alegría de la salvación. En Curiosidades. En la buena onda agradecemos y bendecimos a todos los hermanos que han servido como catequistas. Con gran cariño recordamos desde aquellas grandes mujeres que desde sus hogares otorgaban la doctrina, hasta los grandes equipos de formandos en las maestrías, ¿verdad? O hasta en el ministerio de catequistas que sirven con gran ahínco, con gran tesón y con gran interés. Bendiciones especiales a esos catequistas preparados que están muy preocupados por una formación digna, con gran amor, hacen lo que tienen que hacer y muchos de ellos dan hasta el plus. Y no es que les sobre el tiempo, sino que se hacen el tiempo para hacer de ese catecismo algo vivencial, algo que uno quiere regresar, algo que uno aprecie tanto al catequista que le va a costar trabajo despedirse de él cuando concluya su misión, aunque sabemos que la catequesis debe ser cíclica y permanente. Bendecimos a esas familias, a esos catequistas que se proponen, que van, que ayudan, incluso aunque no es su parroquia o su comunidad, están ahí, hacen la labor, están preocupados por ello. Dios los bendiga, en verdad, a todos los catequistas que con gran corazón quieren servir. Nosotros necesitamos más catequistas siempre, y si quieres ser parte de nuestro equipo, solamente manifiéstate, avísanos aquí
en los comentarios y con mucho gusto vamos a ayudarte a que te prepares bien para que no hagas las cosas sin saber, sino que sepas hacerlas como y con un gran corazón y obviamente una gran disponibilidad en la espiritualidad, en la oración. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, desde aquí, desde esta hermosa casa en Retiro. Nos encontramos en Puebla. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y bendición. No se olviden darle like al video y compartir para que pues tengamos nuevos suscriptores, ya que esta familia debe crecer en la fe. Gracias a todos, tengan excelente día.